Bueno, muchísimas gracias. Yo lo voy a hacer sentado porque si lo hago parado de verdad voy a salir corriendo. No estoy acostumbrado a hablar en público además. Así que les quiero contar un poco de Tondero. Tondero es un emprendimiento que nace cuando tenía 24 años. De hecho, no sé si por ahí está la presentación. Pero esto empieza desde mucho antes. Empieza cuando tenía más o menos 15, 16 años. Les voy a contar esto como más o menos un cuento para que me entiendan y poco a poco entremos hacia donde quiero ir. Empieza cuando tenía 15, 16 años. Yo tenía otra idea en realidad de lo que quería estudiar. Yo quería estudiar zootecnia en la agraria. Ese era mi sueño. En realidad desde muy chico me gustaron los animales y pues mi sueño era estudiar en la agraria. Me veía estudiando en la agraria y demás. Pero cuando tenía más o menos 15, 16, yo vengo de acá, de Los Olivos, de un barrio en Los Olivos, y estudiaba en un colegio en Jesús María, cerca a Frecuencia Latina, lo que era Frecuencia Latina en ese momento, y pues vi ¿cómo se dice? Todo el canal de televisión iba a ser una ayuda a los damnificados del sur en ese momento, y pues me inscribí para poder ayudar. No sabía exactamente a qué me metía, pero entre varios amigos míos comenzamos a inscribirnos para poder ayudar porque necesitaban manos para hacerlo. El canal tenía que hacer diferentes eventos en diferentes distritos de Lima y pues me inscribí ahí. Así que ahí nace un poco mi ingreso a la televisión, porque al inscribirme me llamaron para ser colaborador y comencé a conocer a los productores ahí, y pues meses después me llama uno de ellos a decirme si quería practicar en la televisión y acepté. Ahí empieza en realidad mi primera incursión en lo que en ese momento era algo totalmente desconocido para mí. Pasé de ser practicante en la televisión a irme a diferentes programas de televisión, y creo que ahí es donde me enamoro un poco de las comunicaciones y decido estudiar comunicaciones. A los 19 años hago mi primera película que se llamaba Un día sin sexo. En ese momento Frank Pérez Garland fue el director, y allí empieza un poco la pasión por el cine. Me enamoré del cine, y todo esto les cuento porque fueron las oportunidades que comenzaron a abrirse para poder llegar hacia donde finalmente a los 24 se convierte en lo que es Tondero. Siempre hay que destacar, creo que la particularidad de lo que me ha ido pasando, y eso se los cuento de a título personal, es que uno a veces en el lugar donde trabaja o en el grupo humano donde trabaja para colaborar o para trabajar en alguna empresa, siempre tiene que ponerle ese valor agregado a destacar en el grupo, porque es la única forma de que las oportunidades se comiencen a abrir. De hecho, a mí me llamaron del canal porque en esa ayuda que brindamos con este grupo de amigos fue el único que llamaron justamente por esa iniciativa de querer hacerlo bien y cada vez mejor. Me llevan al canal de televisión y pues paso al cine. Y luego de hacer algunas otras películas, entre ellas y series de televisión como Esta Sociedad o Mi Problema con las Mujeres, La Gran Sangre, entre otras producciones, siempre me fueron llamando de un lado para otro, pero justamente por ese empeño, y creo que por esa pasión mía de querer hacerlo siempre mejor. Y pues llegué a hacer una película que venían de unos productores de afuera, que se llamó en ese momento, que se llama la película Máncora, pero que eran con productores españoles y americanos. Grabamos en Lima y grabamos en Máncora gran parte de la película, y tuve la oportunidad de convivir con ellos bastante tiempo, como 3 meses en el norte, y bajo esa misma premisa de querer resaltar y sobresalir dentro del grupo, uno de los productores americanos me invita dentro de toda la producción que había, éramos como 60 personas desde el lado peruano, y me invita a mí a formar parte de la producción de los MTV Music Awards en México. Y pues para mí fue una gran sorpresa porque no me esperaba que me inviten a México. Me habían negado la visa como 3 veces.
anteriormente a Estados Unidos y a Europa, y eso es otra cosa que les voy a contar, por qué nace el emprendimiento también. En mi caso, yo les voy a contar mi historia, a eso he venido. Y pues conozco México, por primera vez salía del Perú a conocer México, además a un canal de televisión como MTV, a armar una producción tan grande como los MTV Music Awards, y ahí descubrí un mundo completamente paralelo, ¿no? Encontré una industria que aquí no teníamos construida, una cantidad de profesionales que aquí todavía no estaban desarrollados, como el área de representación de talento o el lado de justamente eso, de ser manager de diferentes actores o talentos en el Perú. Ese es desde el lado del descubrimiento de profesional, porque vi un montón de cosas que acá realmente no se hacían, y ese es uno de los motivos por cuales uno emprende algo también, cuando descubre un nicho no explorado y dices, pero ¿por qué? O sea, y te haces todas estas preguntas de ¿por qué no hacer esto que vi en México y lo traslado en Perú? O sea, esa es la pregunta que yo me hacía en ese momento. Y dije, sí, pues ya vengo haciendo películas, he pasado de asistente a coordinador, coordinador a productor ejecutivo. Me faltaban, ya había dado como todos los pasos dentro de mi carrera, pero me faltaba como hacer algo que yo diga, ¿por qué no lo hago yo, ya no bajo la tutela o bajo la responsabilidad de una empresa, sino por qué no hago la mía con toda esta experiencia que estoy teniendo allá? Ese es desde el lado profesional, y desde el lado humano, todo emprendedor, y no sé, creo que acá hay muchos emprendedores, siempre tenemos que visualizar qué es lo que queremos y cómo nos proyectamos de acá a un mediano plazo, en este caso a unos 10 años. Y en mi caso personal yo venía de un barrio más de clase media, y a los 15, 16 años mi mamá migró a Europa, como tantas madres o padres de nosotros que en la época de los 90 tuvo que emigrar por la falta de oportunidades aquí. Y mi objetivo siempre fue ese, o sea, si emprendía algo era por una necesidad también de poder sacar adelante a mi familia, de poder llegar el momento en el cual tenga la oportunidad de que todos esos años, que fueron muchos años en los cuales mi mamá no pudo estar acá y no pude acompañarla tampoco porque como no tenía suficiente poder adquisitivo, pues te negaban la visa. Y una de mis gasolinas más importantes fue esa, fue visualizar qué quería hacer yo para poder sacar adelante a mi familia y poder traer a mi madre de vuelta. Entonces, con esto les quiero contar de que todo emprendimiento no solo nace de una necesidad de sobresalir profesionalmente, sino también coger toda esta pasión, este sueño que uno quiere tener a nivel personal como gasolina para que cuando uno decida retroceder o finalmente decir, bueno, ya no lo voy a lograr o no lo voy a seguir adelante, porque como bien han dicho mis compañeros, el viaje no es tan fácil y muchas veces uno quiere tirar la toalla, pero justamente esa visualización más adelante del sueño que yo tenía a nivel personal es lo que me empujaba a hacerlo, a seguir adelante, a perseverar en lo que yo quería, en lo que finalmente se convertiría en este sueño llamado Tondero. Y pues bajo esas dos premisas, tanto del lado humano y profesional, se crea cuando tengo 24 años Tondero, después de haber estado ya 3 años en MTV, en Nickelodeon. Digo, ¿por qué no hago un emprendimiento llamado Tondero? Había estudiado ya en la escuela sobre la identidad de marca, y había estudiado mucho sobre la identidad de marca, de qué hacer y qué plasmar sobre un poco tus sentimientos y todo lo que uno siente y quiere de tu marca en un nombre, como en este caso Tondero. Y pues la identidad de marca, ¿por qué es tan importante ponerle un nombre a tu marca, a tu producto, a tu empresa, a tu servicio? Porque es como un hijo que finalmente tiene una identidad. Y en mi caso yo tenía otro sueño, que es que Tondero se convierta en una empresa de entretenimiento y una empresa de representación de talento, pero no solo local, sino yo ya pensaba, me visualizaba con Tondero en el extranjero. Y por eso le pongo Tondero, porque así nace el nombre. Tondero nace del baile, tondero norteño, y porque justamente este tema de resaltar, quería que la gente cuando entra a Google a buscar Tondero Films,
no ponerle la Casa Roja, porque la Casa Roja en español pueden haber muchas casas rojas en Paraguay, en Argentina, en Chile y en todos lados. Yo quería identificar a la marca con Perú, que cuando la gente busque Tondero en Google encuentre que es peruano y de dónde viene la palabra de un baile del Perú. Y utilizar una sola palabra que además tenga vocales muy fuertes, porque utilizar vocales muy fuertes en una marca le da este respaldo de seguridad que necesita tu marca. Y pues, ¿por qué tondero? Porque es gracioso, pero una de las historias del baile tondero es justamente por eso el baile es con... Las mujeres están todo el tiempo como agitando las alas, porque es un cortejo de aves. Y la historia cuenta, una de las partes de la historia de tondero cuenta que es que una persona visualizaba unas aves que estaban cortejándose, pero eran unas aves azules volando en el cielo. Entonces me pareció más bonito aún, porque quería acompañar a tondero con un pájaro azul, para que se identifique únicamente también cuando saques la palabra, el pajarito pueda tener una vida propia. Y me pareció este concepto chévere de tondero igual a volar, ¿no? Y tondero igual a soñar, y tondero igual a todo lo que yo tenía en mente. Entonces ahí se crea tondero, y pues creo que he ido hablando y nunca pasé la presentación, ¿no? Perdón. Entonces, así se convierte Tondero en este emprendimiento, este sueño personal que se encarga justamente de hacer películas, espectáculos, de representar talento, quizás muchos de los más importantes que tiene el Perú, y ahora mismo la distribución de películas a nivel internacional, tanto en ventas internacionales como la distribución en diferentes festivales del mundo. ¿Qué más contarles de Tondero? Este es un poco la línea de tiempo de las cosas que hemos hecho a lo largo de los años. Y acá hay una cosa importante que quiero contarles, porque no es fácil ser emprendedor, no es fácil sacar adelante una empresa. Hay momentos bien duros, años bien duros de crisis. Y justamente el 2012, nosotros empezamos en el 2008, pero en el 2012, que hago una de mis primeras películas, fue un año bien difícil. El 2012 fue un año que prácticamente yo iba a decir, ya esto no tiene ningún sentido, ya para qué seguir, ¿no? Era un año muy difícil económicamente y a nivel de oportunidades. Y transformamos ese año justamente en eso, en una oportunidad. Y creo que es lo que a todos los emprendedores acá sentados les va a pasar en algún momento. No todos los años van a ser exitosos. Y justamente les quiero contar esa experiencia porque las crisis finalmente se convierten en oportunidades, y en cómo darle la vuelta a eso, porque uno se vuelve mucho más creativo justamente afrontando una crisis. Y en el 2012, que pasó este problema tan grande en Tondero, dije, ¿por qué no hago una película así como lo hacen los grandes estudios, pensando más que en festivales, en el público, en lo que pueda querer el público, en que la gente pase un momento entretenido y que un poco se despeje de toda su rutina y de repente sus malos días, y vaya al cine a identificarse, a entretenerse y a divertirse con una película llamada Asumare? Yo ya había producido el show por años anteriores, y le dije a Carlos, a Cachín, le dije, ¿por qué no hacemos una película del show? Ya lo habíamos hecho en el Sachmo por muchos años, lo habíamos llevado a diferentes lugares de Lima, lo habíamos llevado a provincias, lo habíamos llevado al extranjero, a comunidades peruanas en Japón, en Estados Unidos y en diferentes lugares, y lo que venía era una propuesta mía diciéndole, ¿por qué no hacemos una película de este show? Y así nace Asumare, y ahí se convierte, de pasar del peor año del 2012, se convierte en uno de los mejores años de Tondero en el 2013. Con esto les quiero contar que así pasa, que las crisis van a venir, que finalmente uno va a querer como tirar la toalla, y justamente es el momento en el cual uno tiene que decir, ¿qué hago? Y se vuelve mucho más creativo como para sacar adelante esto. Y así pasó el 2014, bueno, seguimos adelante con el 2014, con estas películas a los 40, El elefante desaparecido. El 2015 volvimos a hacer Asumare 2, que fue un éxito mayor inclusive a la primera. Luego Magallanes, que es la película del nuestro actual ministro de Cultura de Salvador del Solar,
que nos representó al país en diferentes festivales internacionales y nos llevó a ser nominados a Mejor Película Iberoamericana en los Goya, en España. Luego después ya empiezan las coproducciones con otros países, como el caso de Losers, con Argentina y con Chile. En el 2016 pues hicimos Locos de Amor el año pasado, que fue una película que también nos ha traído muchas alegrías, porque los distribuidores en el Perú nos decían que un musical en el Perú no iba a funcionar, y yo, terco como soy siempre, y aparte cuando me dicen no, eso va a ser imposible hacer, yo más quiero hacerlo. Dije, igual lo voy a hacer. El distribuidor que en ese momento teníamos nos dio un aproximado de que lo máximo que podríamos lograr quizá era 300.000 espectadores, y la película terminó siendo 1.300.000 espectadores. Así que es poco retarnos a que lo que nos dicen esto no se puede, pues hacerlo con más fuerza todavía. Porque dentro de ese reto justamente hay muchas más oportunidades. Luego hicimos 7 Semillas el año pasado, Solos de Giovanna Lombardi, Guerrero el año pasado en diciembre. Este año hicimos Avenida al Arco, del musical hacia la película, que fue una película que también nos ha traído muchas satisfacciones y que de hecho tiene muchas cosas personal. Creo que todas las películas que uno hace finalmente tienen algo de ti, ¿no? Y en esta película hay mucho de nosotros, de mí también. Luego Doble, y ahora el 28 de diciembre pues estrenamos El Gran León. No dejen de ir por favor al cine el 28 de diciembre. Es el estreno de la película. Y luego en espectáculos hemos hecho muchas cosas que también son cosas que a mí que me apasionaban, no solo haber reencontrado a Nubeluz los 20 años y luego los 25 años que hicimos el año pasado, y que fue un sueño cumplido también, porque finalmente yo crecí con Nubeluz y soñaba con algún día conocerlos, y finalmente terminé siendo el productor de los 25 años del reencuentro de este programa que creo que a todos nos gustaba tanto. Logré trabajar con Gianmarco, sigo trabajando con Gianmarco, de hecho somos socios en sus conciertos y en lo que él hace en el Perú. He trabajado con Christian Meyer y seguimos trabajando en diferentes proyectos juntos. Y representamos pues a 60 actores, reportistas, entre actores, talentos, actrices, conductores de televisión. Y pues ahora de Tondero, de haber crecido en un cuarto de 4x4 donde éramos 3 personas, pues ahora somos 35 personas con diferentes áreas, como les explicaba al principio, de representaciones, de films, de producción de espectáculos, teatro y la distribución internacional. Y pues nada, para cerrar, no sé si me he olvidado algo de contarles. De hecho, de ahí creo que van a venir preguntas, porque me gustaría más que ustedes pregunten acerca de lo que quisieran preguntar. Pero hace poco me escuché en una tesis que han presentado algunas tesis y sobre los éxitos a sumar en diferentes universidades, y en otra universidad que no es esta, menos mal. Un profesor que estaba calificando la tesis dijo que como este año, 2017, no había sido un año tan exitoso para el cine peruano, Tondero ya no era una historia de éxito que contar. Y pues yo creo que quiero decirle que después de ya muchos años, que el próximo año justamente cumplimos 10 años, me encantaría decirle en su cara que está totalmente equivocado. Porque a los alumnos no hay que enseñarles a solo triunfar, hay que enseñarles también a fracasar, porque justamente ahí es donde nosotros aprendemos mucho más y donde nos reforzamos esa artillería que quizás decimos, oye, tenemos puntos débiles, ¿por qué no lo hacemos mejor? Y así, la única forma de hacerlo es porque fracasas. Entonces, sí, puedo haber tenido años en esos 10 años de fracaso y éxitos, pero justamente eso ha hecho que nosotros seamos lo que somos ahora. A nivel ya de la historia del Perú, tenemos 3 de las 10 películas más taquilleras de la historia, superando a los estrenos de Hollywood. Y en películas peruanas tenemos 6 de las 10 películas más taquilleras de la historia del Perú. Así que con eso y con ese emprendimiento llamado Tondero, después de 10 años, este profesor no puede decir que no es un caso de éxito. Así que, ¿qué más viene? Y pues ese es el próximo año en Tondero.
justamente cumplimos 10 años y queremos, vamos a ofrecerles, y eso en realidad es en primicia y exclusiva para ustedes, estrenamos Locos de Amor 2, una película que se llama Mi mamá tiene un plan, que ya les contaremos más adelante, y cerramos, bueno, los 25 años de Gianmarco, los 10 años de Tondero y A Su Madre 3, que cerramos el próximo año. Así que este año sí ha sido difícil, pero estoy seguro que el próximo año va a ser mucho mejor. Nada, gracias.